La almohada cubría completamente su cara pequeña. Vi cómo sus piernas pateaban, cómo sus manos intentaban empujarme, cómo su cuerpo de 8 años luchaba desesperadamente contra mí. Pero yo era más fuerte, mucho más fuerte, y no iba a detenerme. No importaba cuánto doliera, no importaba que fuera mi hermano pequeño, no importaba que fuera apenas un niño. Presioné con más fuerza. Sentí como sus movimientos se volvían más débiles, más lentos, hasta que finalmente se detuvieron por completo. Mantuve la almohada ahí durante minutos más para estar seguro, para asegurarme de que realmente había terminado. Y cuando finalmente la quité, cuando vi su cara inmóvil, sus ojos abiertos mirando a la nada, sus labios azulados, sentí algo extraño. No remordimiento, no horror, solo alivio. Alivio de que finalmente había terminado. Tenía 21 años cuando asfixié a mi hermano pequeño Damián con una almohada en la habitación que compartíamos. 21 años cuando tomé la decisión consciente de terminar con la vida de un niño de 8 años que compartía mi sangre. Y un año después, durante el día de mi sentencia, algo completamente inesperado pasó. La jueza que presidía mi caso comenzó a leer mi condena. Pero cuando llegó a cierto punto, cuando dijo ciertos nombres, cuando hizo ciertas conexiones que nadie había anticipado, sus manos empezaron a temblar violentamente. El papel cayó de sus dedos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, y antes de que pudiera terminar de leer mi sentencia completa, se quebró completamente. Se levantó de su silla y salió corriendo de la sala mientras sollozaba incontrolablemente, dejando a todos en shock absoluto, dejando preguntas sin responder, dejando una sala del tribunal en caos total. Ahora tengo 23 años recién cumplidos. He pasado el último año completo en detención preventiva, esperando que un jurado decidiera mi destino, esperando sentencia por el asesinato de mi hermano pequeño. Un crimen que confesé inmediatamente, que nunca negué, que admití con total claridad desde el momento en que llamé a la policía después de hacerlo. Los medios me pintaron exactamente como esperaba que lo hicieran. El hermano mayor monstruoso que mató a su hermano pequeño indefenso, el psicópata sin alma que asfixió a un niño de 8 años, el asesino frío que merece pudrirse en la prisión más oscura posible. Titulares sensacionalistas, fotos mías siendo arrestado con esposas, análisis de expertos debatiendo mi cordura mental. Pero nadie contó la historia completa. Nadie explicó quién era realmente Damián. Nadie habló de lo que descubrí en los meses antes de su muerte. Nadie mencionó las razones que me llevaron a tomar la decisión más horrible que alguien puede tomar. Y nadie anticipó la conexión que la jueza haría ese día. La conexión que la destruyó tan completamente que no pudo cumplir con su deber básico de leer una sentencia. Esta es mi primera vez contando públicamente toda la verdad. Cada detalle. Cada descubrimiento horrible, cada decisión imposible. Porque hay verdades tan complejas que requieren ser explicadas completas o no tienen sentido, y porque necesito que alguien entienda que aunque lo que hice fue matar a un niño pequeño, no lo hice por crueldad, no lo hice por locura, lo hice por razones que me persiguen cada noche, pero que aún creo fueron necesarias. Me llamo Nicolás, 23 años. Un año en detención esperando juicio y sentencia. Crecí en lo que era una familia pequeña pero amorosa al principio. Mi madre se llamaba Patricia. Era enfermera en un hospital público. Trabajaba turnos largos y agotadores, pero siempre encontraba tiempo para nosotros. Mi padre nunca estuvo en la imagen. Se fue antes de que yo naciera. Mi madre nos crió sola a mí y eventualmente a mi hermano Damián, que nació cuando yo tenía 13 años. Fue un embarazo no planeado, según me contó años después, pero ella amaba a Damián desde el momento en que nació, y yo también lo amé. Era mi hermano pequeño, mi responsabilidad en cierta manera. Cuando Damián tenía 4 años, mi madre fue diagnosticada con cáncer de páncreas. Etapa avanzada. Los doctores le dieron 2 años máximo. Fue devastador para todos. Ella luchó con quimioterapia y tratamientos durante 2 años exactos. Yo tenía 19 años cuando finalmente murió. Damián tenía apenas 6. Demasiado pequeño para entender completamente que su madre nunca volvería. Quedé solo con mi hermano pequeño, como su tutor legal.
como su única familia. Vivíamos en un apartamento modesto de 2 habitaciones que compartíamos. Yo trabajaba turnos dobles en un almacén para pagar el alquiler y la comida. Damián iba a la escuela primaria. Intentábamos mantener algo parecido a una vida normal, pero nada era normal. Nunca volvió a ser normal. Cuando mi madre vivía, había mencionado ocasionalmente preocupaciones sobre Damián. Cosas pequeñas que notaba, comportamientos extraños que la perturbaban. Me decía que Damián no parecía sentir cosas de la manera que otros niños sentían, que no lloraba cuando se lastimaba, que no mostraba afecto de maneras típicas, que había algo en sus ojos que la inquietaba. Pero ella estaba enferma, consumida por tratamientos, y yo pensaba que estaba proyectando su miedo y dolor en comportamientos normales de niño. Después de su muerte, cuando quedé solo cuidando a Damián, empecé a notar cosas yo mismo, cosas que no podía ignorar, cosas que me perturbaban profundamente, pero que no sabía cómo procesar. Damián tenía 6 años, pero actuaba de maneras que no eran normales para su edad. No lloraba cuando lo regañaba. Me miraba con ojos completamente vacíos, sin emoción, sin tristeza, sin miedo, solo observación fría, y había momentos donde lo pillaba mirándome de maneras extrañas, con una sonrisa pequeña que no llegaba a sus ojos, con una intensidad que me hacía sentir incómodo en mi propia casa. Empecé a notar que los animales del vecindario desaparecían con frecuencia preocupante. Gatos que vagaban por el edificio, pájaros de jaulas en balcones, el hámster de la vecina del piso de arriba. Todos desaparecían sin explicación. Y un día encontré algo horrible en el closet de Damián cuando estaba guardando su ropa limpia. Una caja de zapatos escondida en el fondo. Adentro había cosas que me hicieron sentir físicamente enfermo. Partes de animales, un ala de pájaro, una cola de gato, preservadas de maneras rudimentarias, como trofeos. Confronté a Damián con voz temblorosa. Le pregunté de dónde había sacado esas cosas. Él me miró directamente a los ojos sin parpadear, y con voz completamente calmada, dijo que había encontrado a los animales así, que solo los estaba guardando. Mentía. Sabía que mentía, pero era tan convincente, tan tranquilo, que casi me hacía dudar de mi propio juicio. Boté la caja. Le dije que nunca más debía tocar animales. Él asintió. Me dijo que entendía, con esa misma expresión vacía. Las cosas empeoraron cuando Damián tenía 7 años. El perro del vecino del segundo piso, un golden retriever viejo y amigable llamado Max, apareció muerto en el patio trasero del edificio. Había sido torturado antes de morir. Heridas múltiples, cortadas deliberadas, sufrimiento prolongado. La policía investigó superficialmente. Concluyeron que fueron niños del vecindario siendo crueles. Nunca encontraron culpables. Pero yo sabía con certeza absoluta que había sido Damián. Lo confronté de nuevo. Él negó completamente, con lágrimas falsas perfectamente ejecutadas. Me dijo llorando que él amaba a Max, que le daba miedo que alguien pudiera lastimar animales así. Actuación perfecta. Si no hubiera encontrado la caja meses antes, si no hubiera visto sus ojos vacíos tantas veces, habría creído cada palabra. Lo llevé con psicólogos, 3 diferentes durante ese año. Les conté mis preocupaciones. Ellos evaluaron a Damián extensamente, y cada uno llegó a la misma conclusión: que Damián era un niño normal procesando la muerte de su madre, que mis preocupaciones eran comprensibles pero probablemente infundadas, que Damián no mostraba señales de problemas psicológicos serios, porque Damián actuaba perfectamente normal en esas sesiones, encantador incluso, respondía preguntas apropiadamente, mostraba emociones correctas en momentos correctos, los manipulaba completamente, y yo quedaba como el hermano paranoico proyectando problemas donde no existían. Entonces pasó algo que cambió todo irreversiblemente. Damián tenía 8 años recién cumplidos. En el parque cerca de nuestro edificio había un área de juegos donde niños del vecindario jugaban supervisados por padres. Un sábado por la tarde, un niño de 5 años llamado Tomás estaba jugando en los columpios. Era hijo de una pareja que vivía en nuestro edificio. Niño dulce, sonriente, inocente. Damián estaba también en el parque.
Yo lo observaba desde la ventana de nuestro apartamento mientras preparaba comida. Vi a Damián acercarse a Tomás. Vi cómo empezaban a jugar juntos. Los columpios estaban muy altos para niños pequeños, pero padres usualmente ayudaban. Vi a Damián empujar el columpio de Tomás. Vi cómo lo empujaba más y más fuerte. Vi el columpio subir peligrosamente alto. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Vi a Damián mirar alrededor para asegurarse de que nadie prestaba atención. Y en ese momento exacto, cuando el columpio estaba en su punto más alto, vi cómo Damián lo empujaba con fuerza brutal hacia adelante. Tomás salió volando del columpio. Cayó desde casi 3 metros de altura. Su cabeza impactó el suelo de concreto con un sonido horrible que escuché incluso desde arriba. Corrí hacia abajo tan rápido como pude. Para cuando llegué al parque, padres ya rodeaban el cuerpo de Tomás. Había sangre. Mucha sangre. Damián estaba ahí parado llorando, gritando que había sido un accidente, que Tomás pidió que lo empujara más fuerte, que no sabía que se caería. Actuación perfecta de un niño traumatizado por presenciar algo horrible. Tomás fue llevado al hospital con fractura de cráneo severa. Murió esa noche sin recuperar conciencia. Tenía 5 años. La investigación fue rutinaria. Accidente trágico. Niño empujando a otro niño sin entender la fuerza. Testimonio de Damián fue creído completamente. Él había llorado. Había mostrado trauma apropiado. Había dicho todas las palabras correctas. Los padres de Tomás estaban destrozados, pero no culpaban a Damián. Era un accidente. Cosas horribles que pasan. El funeral fue devastador. Y Damián actuó perfectamente durante todo. Lloró cuando debía. Consoló a los padres del niño muerto. Les dijo cuánto sentía lo que pasó. Y todos lo abrazaron. Le dijeron que no era su culpa, que era solo un niño. Pero yo lo había visto. Había visto la mirada calculadora. Había visto cómo verificó que nadie miraba. Había visto el empujón deliberado. Y lo peor fue que después, cuando llegamos a casa esa noche, cuando pensaba que estábamos solos, pillé a Damián en su cuarto, mirándose al espejo, con una sonrisa genuina que nunca le había visto. No era tristeza, no era trauma, era satisfacción. Damián había matado a Tomás deliberadamente, y había disfrutado haciéndolo, y se había salido completamente con la suya. Esa noche me quedé despierto procesando lo que había presenciado. Mi hermano pequeño de 8 años era un asesino. No fue accidente, no fue error, fue asesinato calculado, y lo había ejecutado tan perfectamente que nadie sospechaba nada excepto yo. Empecé a buscar en su habitación cuando él dormía, buscando evidencia, buscando algo que explicara lo que estaba viendo, y encontré cosas que confirmaron mis peores miedos. Dibujos. Docenas de dibujos escondidos bajo su colchón. Dibujos de niños siendo lastimados de maneras horribles. Dibujos detallados mostrando métodos. Algunos tenían nombres escritos. Niños del vecindario. Niños de su escuela. Planes. También encontré un cuaderno. No era diario normal de niño. Era algo más oscuro. Entradas describiendo fantasías de lastimar personas. Describiendo lo que había hecho a los animales con detalles que me hicieron vomitar. Y describiendo planes futuros. Había una entrada reciente, sobre un niño llamado Marco, 6 años. Vivía en nuestro edificio. Damián había escrito sobre Marco extensamente, sobre cómo planeaba acercarse a él, cómo ganaría su confianza y cómo eventualmente lo lastimaría. Los dibujos mostraban métodos específicos, escaleras, ventanas, accidentes que no parecerían accidentes. Mi hermano de 8 años estaba planeando activamente su próxima víctima. Pasé días sin dormir intentando decidir qué hacer. No podía ir a la policía. ¿Con qué? ¿Dibujos de un niño? ¿Un cuaderno que cualquier abogado descartaría como imaginación infantil? ¿Mi testimonio de que lo vi empujar a Tomás cuando la investigación oficial concluyó que fue accidente? No tenía evidencia real, y Damián era demasiado bueno actuando. Los convencería a todos de que yo estaba loco, que estaba proyectando, que era el hermano inestable inventando historias sobre un niño inocente. Pensé en instituciones psiquiátricas, pero los psicólogos ya lo habían evaluado, ya habían dicho que estaba bien.
¿Cómo convenzo a alguien de que mi hermano es un psicópata cuando él puede actuar tan perfectamente normal? Pensé en alejarlo de otros niños, en sacarlo de la escuela. Pero, ¿y después qué? ¿Lo encierro en casa para siempre? Eso no es legal. Eventualmente servicios sociales intervendrían, me quitarían custodia, y Damián terminaría en el sistema donde tendría acceso a aún más víctimas potenciales. Antes de continuar, necesito pedirles algo. Si están escuchando esto, si quieren entender cómo llegué a la decisión que tomé, les pido que le den like a este video. No por mí, sino porque esta historia necesita ser contada completa. También suscríbanse al canal. Y compartan esto porque lo que viene es la parte más difícil de explicar. La parte que me llevó a hacer lo imperdonable. La parte que explica por qué la jueza no pudo terminar de leer mi sentencia. Durante semanas observé a Damián constantemente. Lo seguía cuando salía. Monitoreaba cada interacción con otros niños. Y lo que vi confirmó todo. Lo vi acercarse a Marco repetidamente. Marco era un niño tímido de 6 años. Hijo único. Sus padres trabajaban largas horas. Lo dejaban con una niñera después de la escuela. Damián había identificado perfectamente a una víctima vulnerable. Lo vi ganar la confianza de Marco, compartiendo juguetes, siendo amable de maneras que nunca era conmigo, manipulando al niño pequeño sistemáticamente. Y una tarde los vi en las escaleras del edificio. Damián estaba detrás de Marco en las escaleras. Marco estaba cerca del borde, y vi la expresión en la cara de Damián, la misma expresión que tenía con Tomás. Calculadora, esperando el momento perfecto. Intervine antes de que pasara algo. Llamé a Marco desde abajo. El momento se rompió. Marco bajó corriendo, y Damián me miró con odio puro por primera vez sin ocultar. Sabía que yo lo había estado observando. Sabía que había arruinado su plan. Esa noche lo confronté directamente. Le dije que sabía lo que había hecho con Tomás, que sabía lo que planeaba hacerle a Marco. Él lo negó todo al principio, pero eventualmente, cuando vio que yo tenía sus dibujos y su cuaderno, algo cambió. La máscara cayó completamente. Me miró con ojos que no eran de niño de 8 años. Eran fríos, calculadores, vacíos, y me dijo con voz calmada que no podía probar nada, que nadie me creería, que todos pensaban que él era un niño dulce traumatizado por perder a su madre, que yo era solo el hermano paranoico, y que eventualmente yo cometería un error, me distraería, y él haría lo que quisiera. Tenía 8 años hablando con la claridad y frialdad de un adulto psicópata, y en ese momento entendí algo horrible. No había solución legal para esto, no había tratamiento que funcionara. Damián era un psicópata genuino, uno de esos casos extremadamente raros que empiezan en la infancia. Y el sistema no estaba diseñado para lidiar con psicópatas de 8 años. Era demasiado joven para ser procesado criminalmente. Demasiado bueno manipulando para ser diagnosticado correctamente. Y definitivamente iba a matar de nuevo. Marco sería el siguiente. Y después habría otro. Y otro. Durante años. Décadas. Mi hermano pequeño se convertiría en un asesino serial. Y yo era la única persona que podía detenerlo. Pasé 2 semanas en un infierno mental tomando la decisión. Sabía lo que significaría. Sabía que arruinaría mi vida. Que iría a prisión. Que sería visto como monstruo. Pero también sabía que Marco merecía vivir. Los futuros niños que Damián lastimaría merecían vivir. Y yo era la única persona en posición de salvarlos. Hice las paces con lo que haría. Escribí cartas explicando todo. Guardé copias de los dibujos y el cuaderno de Damián. Dejé todo documentado para que al menos la verdad existiera en algún lugar. Y una noche, cuando Damián dormía en su cama, entré a su cuarto. Tomé la almohada y la presioné sobre su cara. Él despertó inmediatamente. Luchó, pero yo era mucho más fuerte. Mantuve la presión hasta que dejó de moverse, hasta que estuve seguro, y después llamé a la policía. Les dije exactamente lo que había hecho. Confesé completamente, y esperé que vinieran a arrestarme. El juicio fue largo. Mi abogado intentaba construir defensas basadas en mi salud mental,
en el estrés de cuidar a mi hermano solo, en duelo complicado por la muerte de mi madre. Pero yo no cooperaba con esas defensas. Yo quería que la verdad saliera. Presenté todos los dibujos de Damián, el cuaderno con sus planes, los reportes de los psicólogos que lo habían evaluado, testimonios de vecinos sobre comportamientos extraños, la evidencia forense del caso de Tomás que mostraba que el ángulo del empujón fue más fuerte de lo que un niño juguetón usaría. Construí un caso completo mostrando que Damián era peligroso, que había matado antes, que mataría de nuevo. Algunos expertos testificaron que la evidencia sugería psicopatía infantil severa. Otros dijeron que era imposible diagnosticar con certeza a un niño muerto. El jurado quedó dividido sobre mis motivos, pero unido sobre el hecho básico. Yo había matado a mi hermano pequeño, premeditadamente. Eso era asesinato. Culpable. El día de la sentencia la sala estaba llena. Prensa, espectadores. Los padres de Marco estaban ahí. Habían testificado durante el juicio agradeciendo por salvar a su hijo. La jueza del caso era la doctora Sofía Mendoza, una magistrada de 52 años con reputación de ser justa pero firme. Había presidido el juicio completo con profesionalismo, escuchando toda la evidencia sobre Damián sin mostrar emoción visible. Cuando llegó el momento de la sentencia, se levantó con el papel en su mano. La sala quedó en silencio absoluto. Comenzó a leer con voz formal. El acusado Nicolás Herrera ha sido encontrado culpable por este tribunal del asesinato en primer grado de su hermano menor Damián Herrera. El crimen fue premeditado, planeado, ejecutado con plena conciencia. Continuó leyendo los detalles del crimen. Cómo entré a su cuarto, cómo usé la almohada, cómo mantuve la presión hasta asegurarme de su muerte. Su voz era firme, pero empezaba a temblar ligeramente. La víctima era un menor de edad, un niño de 8 años, el hermano menor del acusado. Cuando dijo el nombre Damián Herrera completo, algo cambió en su expresión. Hizo una pausa. Miró el papel más de cerca. Sus ojos se agrandaron. Buscó en otros documentos frente a ella. Leyó el apellido de nuevo, la dirección de nuestra residencia, las fechas. Y vi el momento exacto cuando hizo la conexión. Su cara palideció completamente. Las manos empezaron a temblarle visiblemente. Intentó continuar leyendo, pero su voz se quebró. Por estos actos, dadas las circunstancias atenuantes presentadas, considerando yo... El papel cayó de sus manos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin control. Me miró directamente, y en sus ojos vi reconocimiento, dolor, culpa devastadora. «Lo siento», dijo con voz apenas audible. Yo no puedo. Dios mío, no puedo». Se levantó abruptamente. Prácticamente corrió fuera de la sala del tribunal sollozando, dejando a todos en shock. Murmullos llenaron la sala. Nadie entendía qué acababa de pasar. ¿Por qué una jueza experimentada se había quebrado así? Tomó 30 minutos antes de que otro juez entrara para terminar de leer la sentencia. 15 años de prisión. Elegible para libertad condicional después de 10. Era relativamente ligera dadas las circunstancias. La jueza Mendoza había escrito recomendaciones para clemencia que el otro juez siguió, pero ella no pudo estar ahí para leerlo. 2 días después, la jueza Mendoza hizo una declaración pública extraordinaria. Renunció a su cargo inmediatamente y explicó exactamente por qué se había quebrado en la sala. Hace 3 años, cuando Damián tenía 5, ella había sido trabajadora social senior antes de convertirse en jueza. Había sido asignada a investigar reportes sobre Damián. La maestra de su escuela había reportado comportamientos extremadamente preocupantes: crueldad hacia otros niños, falta de empatía, mentiras elaboradas. Vecinos habían reportado crueldad animal repetida. Un niño había salido lastimado jugando con Damián de manera que pareció sospechosa. La entonces trabajadora social Sofía Mendoza había visitado nuestra casa. Había hablado con mi madre enferma, conmigo que entonces tenía 18, y extensamente con Damián. Ella había entrevistado a Damián durante horas en múltiples sesiones.
y él había actuado perfectamente, encantador, educado, apropiado. Respondió todas sus preguntas correctamente. Mostró emociones apropiadas. La convenció completamente de que los reportes eran exagerados, que era solo un niño normal lidiando con tener una madre enferma. Ella cerró el caso. Escribió en su reporte que no había evidencia de peligro, que Damián estaba bien ajustado, que no requería intervención, y archivó el caso. 3 años después, Damián había matado a Tomás, y estaba planeando matar a Marco, y yo tuve que matarlo para detenerlo. En su declaración pública, la jueza Mendoza lloró frente a cámaras. Dijo que si hubiera investigado más profundamente, si hubiera confiado en su instinto en lugar de en la actuación de Damián, si hubiera tomado acción entonces, Tomás estaría vivo, Damián estaría en tratamiento institucional apropiado, y yo no habría tenido que destruir mi vida matando a mi hermano. 2 muertes que ella pudo haber prevenido con mejor juicio. Cuando vi el nombre Damián Herrera en esa sentencia, dijo en su declaración con voz quebrada, cuando leí la dirección de su residencia, cuando vi las fechas y me di cuenta de que era el mismo niño exacto que había evaluado exhaustivamente hace 3 años, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Me di cuenta en ese momento horrible de la magnitud catastrófica de mi falla profesional. Nicolás Herrera hizo lo que yo no tuve el valor, la visión o la sabiduría de hacer cuando tuve la oportunidad. Protegió a niños inocentes de un depredador que yo declaré inofensivo. Yo tuve todas las señales de alarma imaginables frente a mí. Reportes detallados de una maestra preocupada. Testimonios de vecinos sobre crueldad animal sistemática. Evidencia de comportamientos antisociales repetidos. Y las ignoré todas. Elegí creer en la máscara perfectamente construida que Damián mostraba en mis oficinas. Elegí racionalizar las señales como trauma por tener una madre enferma terminal. Elegí cerrar el caso y archivarlo como infundado. Y esa decisión, esa única decisión tomada con la mejor intención pero el peor juicio, costó 2 vidas humanas preciosas. Costó la vida de Tomás, un niño de 5 años que murió en un parque porque yo no removí a su asesino de la sociedad cuando pude. Y costó la vida de Damián, un niño que, aunque peligroso, probablemente pudo haber sido tratado en una institución especializada si yo hubiera tomado acción apropiada. También costó la inocencia y libertad de Nicolás Herrera, un joven que tuvo que tomar la decisión más horrible que alguien puede tomar porque yo fallé en hacer mi trabajo correctamente. Le pido perdón públicamente a Nicolás, a la familia de Tomás, a la memoria de Damián que merecía tratamiento adecuado, y renuncio inmediatamente a mi cargo porque no merezco continuar en una posición de autoridad judicial cuando mis fallas catastróficas causaron esta cadena de tragedias evitables. Su confesión causó un escándalo nacional, debates sobre cómo el sistema falla en identificar niños peligrosos, sobre psicopatía infantil, sobre si existen verdaderos psicópatas tan jóvenes. Expertos explicaron que sí, que hay casos documentados de niños mostrando rasgos psicopáticos desde temprana edad, que son extremadamente raros, pero que existen, y que el sistema no está equipado para lidiar con ellos porque no puedes procesar criminalmente a un niño de 8 años sin importar qué haya hecho. Ahora estoy aquí cumpliendo mi sentencia. 15 años. 10 si me comporto bien. Los padres de Marco me visitan regularmente. Me traen fotos de su hijo creciendo. Ahora tiene 9 años. Está vivo, feliz, jugando fútbol, yendo a la escuela, teniendo una infancia que no habría tenido si yo no hubiera actuado. Me agradecen, me dicen que soy un héroe, pero no me siento como héroe, me siento como alguien que tuvo que tomar la decisión más horrible posible y vivirá con ella para siempre. ¿Me arrepiento de haber matado a Damián? Esa pregunta me persigue cada noche. La respuesta es complicada. Me arrepiento de que la situación llegara a ese punto. Me arrepiento de que no hubiera otra solución. Me arrepiento de haber tenido que ser yo quien tomara esa decisión. Pero no me arrepiento de que Marco esté vivo. No me arrepiento de los futuros niños que Damián habría lastimado y que ahora están a salvo. Mi hermano pequeño era un psicópata genuino, un futuro asesino serial. Y aunque me duele admitirlo, el mundo está mejor sin él. ¿Debería haber existido otra solución? Absolutamente.
Debería haber un sistema que pueda identificar y tratar niños con psicopatía severa. Debería haber trabajadores sociales mejor entrenados que no se dejen engañar por actuaciones. Debería haber instituciones donde niños como Damián puedan recibir tratamiento intensivo, alejados de víctimas potenciales. Pero ese sistema no existe. No existía entonces. Apenas existe ahora. Y mientras tanto niños como Damián caen entre las grietas, demasiado jóvenes para ser procesados, demasiado convincentes para ser diagnosticados, demasiado peligrosos para ser dejados libres. Mi caso abrió conversaciones sobre estos temas. Expertos ahora debaten cómo mejorar detección temprana, cómo entrenar mejor a trabajadores sociales, cómo crear protocolos para casos extremos. No cambia lo que pasó, no trae de vuelta a Tomás, no devuelve mi libertad, pero tal vez previene casos futuros. La jueza Mendoza me escribió una carta meses después de renunciar. Una carta larga donde explicaba todo en detalle. Cómo había conocido a Damián, las sesiones que tuvieron, cómo él la había manipulado completamente, las señales que ignoró, las banderas rojas que racionalizó. Terminaba pidiendo perdón, diciendo que vivirá con la culpa hasta su muerte, que ve las caras de Tomás y Damián cada noche, que se pregunta cuántas otras veces tomó decisiones incorrectas en su carrera. Le respondí. Le dije que no la culpaba, que Damián había engañado a psicólogos profesionales también, que era extraordinariamente bueno actuando, que nadie podía haber predicho con certeza lo que se convertiría. Mentí. Parte de mí sí la culpa, porque si ella hubiera actuado, mi vida sería diferente. Pero también entiendo que ella hizo lo mejor que pudo con la información que tenía. A veces no hay villanos claros, solo gente tomando decisiones con información incompleta y consecuencias devastadoras. Pienso en Damián constantemente. Me pregunto si había algo más que pude haber hecho, alguna intervención que no consideré, alguna manera de salvarlo de sí mismo. Los expertos dicen que probablemente no, que psicopatía severa en niños es extremadamente resistente a tratamiento, que las tasas de éxito son mínimas, que Damián probablemente habría seguido ese camino sin importar qué. Pero aún me pregunto. Aún busco respuestas que no existen. La vida aquí es difícil de maneras que nunca imaginé antes de entrar. Otros presos saben exactamente por qué estoy aquí. Saben que maté a un niño. Y aunque algunos entienden las circunstancias complejas cuando explico, muchos solo ven el hecho básico. Maté a un niño de 8 años. Eso me convierte en objetivo automático para ciertos grupos dentro de la prisión. He tenido que pelear varias veces durante este primer año. Peleas violentas en el patio, en las duchas, en el comedor. Demostrar que no soy débil, que puedo defenderme, que aunque maté a un niño, no soy la persona más vulnerable en este lugar. Las cicatrices físicas sanan, las psicológicas no tanto. Formo parte de un grupo muy pequeño de presos que mataron específicamente para proteger a otros de depredadores. Nos encontramos naturalmente. Nos entendemos de maneras que otros no pueden. Compartimos historias en voz baja en las esquinas del patio. Nos recordamos mutuamente por qué estamos aquí, por qué tomamos las decisiones que tomamos. Nos damos fuerza para seguir adelante cuando los días son particularmente oscuros. Tengo 10 años más mínimo, antes de ser elegible para libertad condicional. 10 años de despertarme en esta celda de 2 por 3 metros. 10 años de comer comida institucional horrible. 10 años de trabajar en la lavandería o la cocina por centavos. 10 años de terapia obligatoria procesando lo que hice. 10 años antes de siquiera tener la posibilidad de volver al mundo exterior. Y después de esos 10 años, tendré que convencer a una junta de libertad condicional de que no soy peligroso, que he sido rehabilitado, que merezco una segunda oportunidad. No sé si lo lograré. No sé si quiero lograrlo, porque ¿qué vida me espera afuera? Siempre seré el hombre que mató a su hermano pequeño. Eso nunca desaparecerá de Internet, de registros públicos, de la memoria colectiva. ¿Quién me dará trabajo? ¿Quién querrá ser mi amigo? ¿Quién querrá cualquier tipo de relación conmigo sabiendo lo que hice? Tal vez sea más fácil simplemente quedarme aquí, donde al menos entiendo las reglas, donde mi pasado no me persigue de maneras nuevas cada día. Recibo cartas de personas que leyeron sobre mi caso, algunas de apoyo diciendo que hice lo correcto,
otras de odio diciendo que maté a un niño inocente. Ambas me afectan de maneras diferentes. Los que me apoyan me hacen sentir incómodo porque no quiero ser visto como héroe. Los que me odian me recuerdan que al final del día, sin importar las razones, terminé con la vida de un niño de 8 años. Esa verdad nunca cambia. También recibo cartas de profesionales de salud mental, psicólogos y psiquiatras que estudiaron mi caso. Dicen que la evidencia sobre Damián es consistente con psicopatía infantil severa, que probablemente tomé la única decisión que garantizaba seguridad de otros. Pero también reconocen la tragedia de la situación, que un niño de 8 años terminó muerto porque el sistema no pudo manejarlo apropiadamente. Marco y su familia se mudaron inmediatamente después del juicio a una ciudad completamente diferente en otra provincia, lejos de los recuerdos traumáticos de ese edificio, lejos del parque donde Tomás murió, lejos de todo lo que les recordaba lo cerca que estuvieron de perder a su hijo, pero mantienen contacto constante conmigo de maneras que nunca esperé ni merecí. Me escriben cartas regularmente. Cada 2 o 3 semanas llega un sobre con el remitente de la familia Vargas. Los padres de Marco, Laura y Diego me cuentan sobre la vida cotidiana de su hijo, sobre cómo está creciendo completamente normal y feliz ahora, sobre sus logros pequeños en la escuela, sobre sus amigos nuevos, sobre cómo juega fútbol los sábados y le encanta dibujar dinosaurios, sobre cómo cada noche se acuesta seguro en su cama sin saber completamente lo cerca que estuvo de no tener estas experiencias. Me mandan fotografías actualizadas. Veo a Marco creciendo en estas fotos. A los 7 años perdiendo su primer diente y sonriendo orgulloso. A los 8 años en su uniforme de fútbol cubierto de lodo. A los 9 años ahora en su última foto. Más alto, más maduro, pero todavía con esa inocencia en los ojos que Damián nunca tuvo. Esas cartas y fotos son lo más valioso que tengo en esta celda. Las leo repetidamente cuando los días son particularmente difíciles. Cuando me cuestiono si tomé la decisión correcta. Cuando la culpa amenaza con ahogarme, miro la sonrisa de Marco en esas fotografías y me recuerdo a mí mismo por qué hice lo que hice. Este niño tiene una vida completa por delante. Cumpleaños futuros, graduaciones, primer amor, carrera profesional, familia propia eventualmente. Todo porque tomé la decisión más difícil e imperdonable. Laura y Diego me visitaron una vez hace 6 meses. Fue la única visita presencial que he recibido desde que entré aquí. Se sentaron al otro lado del vidrio grueso, levantaron el teléfono y lloraron mientras me agradecían. Me dijeron que piensan en mí cada día, que rezan por mí aunque no sean particularmente religiosos, que cuando ven a Marco riendo, no pueden evitar pensar que yo le di esa oportunidad. Me preguntaron si necesitaba algo. Dinero para la cuenta de la prisión. Libros. Lo que fuera. Les dije que solo siguieran mandando las cartas. Que esas cartas son lo único que me mantiene conectado con algo bueno en el mundo. Prometieron que lo harían. Que nunca me olvidarían. Que cuando Marco sea mayor y pueda entender, le contarán la verdad sobre lo que pasó. Sobre el hermano mayor que sacrificó su vida para salvarla de Marco. No sé cómo me siento sobre eso. No quiero ser un héroe en la mente de nadie. Pero tampoco puedo negarles el derecho de contar su verdad. Antes de terminar, quiero agradecer por escuchar toda esta historia. Sé que es controversial. Sé que muchos no estarán de acuerdo con lo que hice. Y entiendo eso. Maté a un niño. No hay manera de hacer que suene bien. Les pido que le den like si esta historia los hizo pensar sobre las complejidades de la justicia y la moralidad. Que se suscriban al canal. Que compartan esto si conocen a alguien que necesite escucharlo. Perdonen que haya sido tan extenso, pero esta historia necesitaba ser contada completa para tener sentido. Yo soy Nicolás. 23 años. Maté a mi hermano pequeño Damián porque él había matado a un niño y estaba planeando matar a otro. La jueza no pudo terminar de leer mi sentencia porque años antes ella había evaluado a Damián y cerrado su caso diciendo que no había peligro. Cumplo 15 años con posibilidad de salir en 10 y vivo con esta decisión cada día. La pregunta que les dejo: si un niño en su familia mostrara todos los signos de psicopatía severa, si hubiera matado y planeara matar de nuevo, y si el sistema no pudiera detenerlo,
¿Qué harían? ¿Dejarían que más niños murieran? ¿O tomarían acción sabiendo que les costaría todo? No hay respuesta fácil, solo hay decisiones imposibles. Gracias por escuchar. Esta es mi verdad.